todos. Como dice el flyer, yo soy Gabriela Mariño, soy secretaria de Géneros y Diversidad de la UTN, de la Universidad Tecnológica Nacional. Entiendo que muchos y muchas de ustedes también son estudiantes en la universidad. Soy socióloga, soy profe universitaria hace muchos años, trabajo en universidades hace muchos años, más de lo que quisiera, pero bueno, los años pasan. Y la idea de compartir este rato es conversar con ustedes, la idea es que se vayan desmuteando, que tomen la palabra, digo, que nos aproveche a todos esto que vamos a compartir hoy. Y bueno, y ante todo, felicitar a los compañeros de la FUT por esta iniciativa. Conversé con Juliano, con Ana, con los compañeros hace un tiempo, me parece una preciosa idea, una maravillosa idea. Siempre pensamos, quienes estamos hace tantos años en la universidad, como estudiantes, después como graduados, después como profes o como trabajadores de la universidad, ¿qué cosas debieran caber cuando tenemos el título, ¿no? Que hasta ahora ha sido un cartón, veremos con el correr de los años si sigue siendo un cartón o pasamos a algún formato virtual, pero digo, ¿qué saberes están en ese título, ¿no? Si hay algo que distingue a las universidades públicas, es decir, esta persona se graduó de tal carrera y tiene estos saberes, ¿no? Esto que llamamos las competencias profesionales de cada carrera. Bueno, hay muchísimo más que pasa en la universidad, hay muchísimo más que afortunadamente pasa en nuestra universidad pública y gratuita, que tiene que ver, digo, con esta idea que se ha debatido durante tantísimas décadas, y que es una idea que tiene un trasfondo bien militante, y que es qué es ser universitaria, qué es ser universitario, qué es ser universitario, ¿no? ¿Qué cosas somos y hacemos cuando estamos en la universidad pública? Yo tenía un profesor en la carrera de sociología hace muchos años que siempre decía, y nos decía, uno puede pasar un montón de años en la universidad y aún así no conocer el entramado, ¿no? de qué es la universidad como institución. Bueno, y a lo que voy con todo esto es que, sin lugar a dudas, este tipo de iniciativas, como la Escuela de Gobierno, y digo, que tocan temas tan transversales y tan importantes, nos brindan todas esas herramientas que está buenísimo que tengamos, que nos las apropiemos, porque la universidad es de todos quienes estamos en la universidad y tenemos la suerte de poder estar, y de todas aquellas personas que no están aún en la universidad y por las que tenemos que trabajar sin lugar a dudas para que estén. O sea que mis felicitaciones a la FUT y a ustedes por un sábado estar acá compartiendo este rato, y vuelvo a decir, la idea es que les aproveche a ustedes, ¿sí? Con lo cual, tomen la palabra, vayan contándome, preguntando, detengámonos allí donde venga bien. Bueno, este taller, y que tiene esta idea precisamente, no de clase expositiva, sino de taller, es un taller que llamamos de sensibilización, ¿sí? Vamos a trabajar, como digo, en dos grandes momentos, si se quiere. Vamos a darnos una vuelta por algunos conceptos básicos de género. Entiendo que ustedes, digo, por corte etario, porque son pibes y pibes, y afortunadamente las nuevas generaciones vienen con otros saberes, tienen algunas ideas sobre género, y quería preguntarles si ya tuvieron alguna formación sobre género, curso, traen alguna cosa en ese sentido. Si alguien quiere tomar la palabra y contarme, vamos igual a detenernos en la universidad, ¿no? Pero en particular quisiera saber si ya traen alguna cosa de, por ejemplo, qué es el género. A ver si alguien Hola, se... buenas. Yo participé del taller también que hiciste cuando viniste a la facultad Regina Bahía Blanca, que Ah, fue qué bueno. hace un mes aproximadamente, y bueno, también una capacitación. Yo tengo una militancia por afuera de la universidad en un partido político, y tuvimos capacitaciones desde historia hasta, bueno, sensibilidad y cómo abordar situaciones de género, más que nada en situaciones barriales. De Donde- violencia. Buenísimo, Exactamente. buenísimo, buenísimo. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra y contar un cachito? A mí me habló. ¿A mí se me habló? Porque se ¿Ana? escuché cortado. Sí, sí, ¿Cómo? sí me hablaron porque
se No, te no, no, cortaba. tranqui. Estaba preguntando a ver qué recorridos previos traíamos. Bueno, digo, para empezar a trabajar y pensar algunos datos, ¿no? Estos son los datos de nuestro sistema de justicia, a veces un poco injusto, argentino, en torno a la cantidad de femicidios en el año 2022, ¿no? Y esto vale para preguntarnos una y otra vez, ¿qué es lo aceptable en términos de femicidios, ¿no? ¿Cuántas muertes de mujeres, de personas del colectivo travesti trans, de crímenes de odio, de femicidios, de transfemicidios son tolerables en una sociedad, ¿no? ¿Uno, dos, ninguno, cinco? ¿No? Es una pregunta que debemos hacernos. Decimos desde los feminismos que los crímenes de odio, los femicidios, los travesticidios, los transfemicidios están en el vértice de la violencia. Son esas violencias, sin lugar a dudas, las que más se notan, las que menos tolerancia social tienen, pero que se van construyendo en un entramado de violencias previo, que tiene lugar, que nos atraviesa como sujetos, que está inserto en la estructura social, y es ahí donde tenemos que trabajar, ¿no? Quiero decir, eso que llamamos ese conjunto de violencias físicas y simbólicas que forman parte de nuestro día a día, de nuestras instituciones, de nuestra vida cotidiana, y que tenemos que empezar como a desarmar y a desnaturalizar. Estamos asistiendo en este momento a una época histórica, no sé si coincidirán, bastante compleja en este sentido, ¿no? Estamos asistiendo a discursos negacionistas, a discursos LGTB odiantes, ¿no? Digo, bueno, eso también es una marca de época. Finalmente, digo, yo siempre pienso que también debemos preguntarnos en torno a qué es la democracia en última instancia, ¿no? ¿Qué cosas están habilitadas en los discursos que se sostienen a partir de la idea de libertad, ¿no? Bueno, yo tengo la libertad de decir tal o cual cosa porque estoy haciendo un ejercicio democrático de un derecho. Bueno, hay que seguir reflexionando, hay que seguir pensando qué es la libertad, qué cosas se pueden decir o no se pueden decir, y qué cosas no se pueden decir porque ciertamente afectan derechos de determinados colectivos, ¿no? Bueno, acá tenemos otro corte en torno a la distribución directa de víctimas de femicidio. Nuestra ley incluye los femicidios, no así los transfemicidios y los travesticidios, que son datos que desde la militancia de los feminismos trabajamos, ¿no? Y que también tienen sus características particulares. Y acá, para empezar a pensar en torno incluso a lo que decía el compañero Bruno, de esto de qué es la violencia, e ir desmitificando y deconstruyendo algunos prejuicios, está bueno pensar el máximo nivel educativo, que es una variable que desde las ciencias sociales siempre usamos para hacer esto que llamamos el corte demográfico, ¿no? Para situar a las personas, el máximo nivel educativo alcanzado por los sujetos autores de femicidio. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces pasa que en la universidad decimos, bueno, está bien, sí, pero en la universidad esto no pasa, ¿no? En la universidad ya estamos y ya sabemos algunas cosas y esto no sucede. Bueno, no, los datos muestran que sí sucede y que una vez más es importante decir que la violencia de género es estructural y nos atraviesa a todas, a todos y a todes. ¿Qué es el género como concepto? El género como concepto, digo, es uno de los conceptos que forman parte de las teorías feministas, que ya tienen en las universidades públicas más de 40 años de análisis, que surgen como teorías sociales, desde las ciencias sociales, que empiezan a dar cuenta de una lectura determinada de la realidad social, ¿sí? Así como hay otras teorías económicas, sociológicas, de ciencias políticas, de este conjunto de disciplinas de las ciencias sociales, que dan cuenta de cómo una estructura social se comporta, tiene lugar, qué cosas hay allí adentro de los feminismos, son eso, son teorías. Y adentro de los feminismos, de las teorías feministas, hay conceptos, como en toda teoría. Bueno, el género forma parte de este conjunto de conceptos a partir de los cuales nos animamos a pensar las teorías, las estructuras sociales. ¿Qué es el género? Es una construcción cultural, ¿sí? Que se fundamenta y se erige sobre la base de nuestras diferencias biológicas. Hay allí una argumentación, que si la desarmamos un poquito, la verdad que cuesta seguir pensando estas cosas, digo, pero que habría algo
en nuestro comportamiento, en nuestros intereses, en nuestro gusto, que está basado sobre nuestra genitalidad. Quiero decir, si nosotras y nosotros empezamos a pensar en esto, vamos a ver rápidamente que nuestra genitalidad no debiera tener nada que ver con nuestro comportamiento, con nuestros gustos, con quiénes somos, qué cosas nos diferencian y nos distinguen, ¿no? Digo, para ir un cachito para atrás, en las escuelas, educación física, en los inicios del siglo XX, fines del siglo XIX, empezó siendo para varones, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque se esperaba que esa preparación física fuera importante después para aquellos varones que iban a ser soldados, ¿no? Aún hoy, en las estructuras escolares, hay resabios de aquello. Si nosotros le preguntamos a un chico ahora, bueno, esto es así, va a decir, bueno, qué idea tan ridícula. Sin embargo, podemos encontrar que, digo, hay todo un debate en el deporte, por ejemplo, respecto de si hay diferencias biológicas que hagan que tal o cual deportista llegue a tal o cual estadio de la disciplina. Bueno, el género es esto, es una construcción social que termina por organizarnos en la sociedad, que sin lugar a dudas sigue apoyada en este binomio hombres y mujeres, ¿no? Por eso es tan importante seguir diciendo y visibilizando los distintos géneros, por eso es tan importante seguir pensándonos. Digo, ayer fue el día de la visibilidad no binaria, ¿no? Y es tan importante, hay muchos materiales dando vueltas por internet para seguir pensando esta paradoja de querer estructurar a un sujeto a partir de sus diferencias biológicas. Pero es paradójico, pero es muy fuerte en la sociedad, termina incluso por definir la división sexual del trabajo. Podemos hacer un corte en la división del trabajo y cruzarla por el género. Eso es lo que vamos a hacer en un ratito para ver cómo el género está generizando, valga la redundancia, a nuestras carreras. Y lo que hablábamos recién con el compañero, con Bruno, ¿no? ¿Cuál es la característica, cuáles son algunas de las características de la violencia con las personas, contra las personas que conformamos el colectivo LGTBIQ+? En principio aparece esta idea del deseo de castigar. En la UTN hicimos una campaña el año pasado que se llamaba No es fobia, es odio, ¿no? Hay un deseo de castigar las identidades de género, hay un deseo de castigar las expresiones de género, las orientaciones sexuales que difieren de lo que llamamos la heteronormatividad, ¿sí? ¿Qué es la heteronormatividad? Todo lo que está metido adentro de este prejuicio y juicio en torno a que hay una normalidad, que es la heterosexualidad, ¿sí? Nosotros y nosotras podemos pensar en las distintas sociedades para pensar esta idea, no sé si alguna vez la habrán escuchado, de la otredad, ¿no? ¿Cuáles son los valores que están definidos en una sociedad a partir de los cuales es posible pensar qué cosas están bien y qué cosas están mal? En las ciencias sociales, en el siglo XIX, en el 1800, se hablaba de sociedades enfermas o sanas, ¿no? Se trataba de explicar las sociedades a partir de pensar un orden social. Y todo lo que no entraba en ese ordenamiento social era lo que estaba mal, ¿no? Y se hablaba de sociedades enfermas. Bueno, es muy clara esta idea cuando pensamos en la violencia ejercida con las personas LGTBIQ+, ¿no? Hay discriminación, hay criminalización desde edades súper tempranas. Digo, podemos hacer un análisis de las publicidades, digo, pensemos en los juguetes, ¿no? En las ropas, en las marcas de ropa, de cómo presentan a un grupo de niñas o cómo presentan a un grupo de niñas, de niños, ¿no? Ni hablar de que las infancias LGTB, las infancias no binarias no están representadas de ningún modo, ¿sí? Y hay este deseo de corregir, porque si yo creo efectivamente que algo no está bien, bueno, está esta intención, ¿no? De, ahí sí, todos somos docentes, de querer corregir esa expresión que yo creo que no está bien, y que si no está bien incluso va a pasar algo con esa persona que está haciendo algo que no está bien, porque pareciera a veces que, ¿no? Que hubiera algo. Había un sociólogo, Durkheim, que decía, bueno, los cambios sociales no se explican por razones climatológicas, tampoco por contagio, ¿no? Bueno, y hay algo de esto, y que es muy fuerte, y que ahí las fuerzas represivas del Estado siguen teniendo un rol importantísimo en esto que se llama la limpieza social, ¿sí? Hay una violencia ejercida muy fuerte
ahí ponían la presentación en bares, en discotecas, en la vía pública, digo, prestemos un poquito de atención, empecemos a mirar con otros ojos, porque no solamente es la acción, sino la omisión y la complicidad que sucede en estos casos, ¿no? Bueno, en términos históricos, que es un poco la idea también de hoy, a ver, voy a leer un poquito el chat, que dice Germán, este concepto está muy relacionado con esa manía fascista de enseñarse con los de abajo, los discriminados o desamparados. El odio y la bronca siempre se tira hacia abajo convenientemente. Exactamente, digamos, ¿no? Hay algo del odio, hay algo del odio. Por eso es tan importante cuando hablamos de la homofobia, digo, bueno, no hay fobia, ¿no? La fobia, no sé si alguien tiene algún episodio de fobia, pero la fobia es eso que nos agarra y no podemos controlar, ¿no? Pensemos en las ansiedades sobre las cuales tenemos mucho que trabajar. Bueno, no hay fobia, hay odio, ¿no? Hay una idea de querer normalizar un cuerpo, y hay una violencia que ataca directamente a ese cuerpo. No sé si han visto que en los últimos años uno de los logros de los feminismos ha sido revisar la última dictadura cívico-militar, porque hay ensañamientos sobre estos cuerpos. No sé si han visto alguna propaganda, alguna difusión de son 30.400 con los colores de la bandera LGTB. Bueno, porque sí, porque en el Holocausto, en la última dictadura cívico-militar, en los momentos en que nuestra democracia fue avasallada, es ahí donde está más claro que hay un ensañamiento contra esos cuerpos. Y esto tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Con esta persecución histórica que tiene su vértice, como decíamos hace un ratito, en los homicidios y en los crímenes de odio, pero que está sostenida por toda una estructura de violencias, de prejuicios, de estigma social, de maltrato, ¿no? Para intentar, de detenciones arbitrarias, ¿sí? De acusaciones de inmoralidad, como si la moralidad fuera algo que siguiera rigiéndonos, como algo que está mal, que está desviado, antinatural, ¿sí? Bueno, digo, para seguir pensando en las instituciones sociales, la Iglesia Católica, sin lugar a dudas, ha hecho bastante en este sentido, y aún hoy sostiene algunas de estas ideas, pero no es la única institución social que debemos mirar con atención, ¿sí? Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, vamos, perfecto. Muy bien. Gracias, Germán, por responder. Bueno, entonces, ¿por qué es tan importante, entonces, visibilizar la realidad gracias, Tere, de las personas que conformamos el colectivo LGTBIQ+? Ustedes saben que hace muchos años, incluso como modos de resistencia social en la dictadura cívico-militar, están las marchas del orgullo, ¿no? Y las marchas del orgullo, gracias José, y las marchas del orgullo tienen que ver con esto, con visibilizar. Vieron que hay discursos, bueno, está bien, pero ¿para qué andar visibilizando si todos somos iguales? Y entonces, no, porque tendría que haber un día del orgullo heterosexual. Bueno, no. Idealmente, en términos ideales, las militancias de los feminismos tienen que ver con esto, con esta idea de alcanzar en algún momento esa igualdad de derechos, ¿sí? Pero todavía esto no pasa. Y entonces, el orgullo, la visibilización, muestra esto, ¿no? Es un modo de defensa y de resistencia, en última instancia, al ataque de los derechos humanos, porque si hay algo que tenemos que pensar cuando pensamos la perspectiva de género, es que estamos hablando de derechos humanos. Toda vez que se otorga un derecho, tiene que ver con la construcción y oleada histórica de derechos, digo, para ponerlo en términos históricos. Nosotros y nosotras podemos pensar principio del siglo XX, derechos de ciudadanía, ¿sí? Algo así como entre 80 y 100 años después de 1810, nuestra primera Constitución Nacional, 1853, principio del siglo XX, esta oleada de derechos de ciudadanía que empiezan a otorgar derechos a las personas y que terminan por conformarse como derechos ciudadanos. Mediados del siglo XX, ¿sí? Peronismo en nuestro país, populismo en otras partes de América Latina, ¿sí? Bueno, derechos laborales, todos los derechos que están vigentes en nuestro país.
la construcción de derechos con perspectiva de géneros es una nueva oleada de derechos humanos. ¿Sí? Vamos a ver rápidamente, no para aburrirnos mirando leyes, pero sí para ver cuántas leyes se han sancionado en nuestro país, que es un país de avanzada en ese sentido, en torno a la protección y leyes que funcionan como dadoras de derechos para el colectivo LGTBIQ+. Sepamos que en algunas sociedades, y en la nuestra, la verdad es que a veces escuchamos cada cosa que es medio tremenda, pero la homosexualidad, la bisexualidad, o el comportamiento de las personas transgénero, no binarias, siguen siendo consideradas como una enfermedad, como un trastorno mental, como un defecto moral. Hay un deseo ahí de querer explicar, bueno, esta persona, esta mujer es lesbiana, es bisexual, porque le pasó esto o aquello. Digo, hay una idea de querer intentar explicar algo que debiera sin lugar a dudas encontrar otros resortes que no deberían tener que ver con esta idea de querer cambiar o alterar la orientación sexual o la identidad de género de una persona, ¿sí? Bien, ¿qué son los feminismos? Como decíamos recién, yo creo que hay dos cosas que distinguen a los feminismos. Una es, y esto me interesa mucho que lo incorporemos, es que son teorías. Hablamos de feminismos y no de feminismo. Bueno, hay un par de ideas un par de conceptos que son comunes a todos los feminismos. Por ejemplo, que la violencia de género es estructural y que forma parte de la estructura social. Por ejemplo, que son teorías que tienen una intencionalidad, son teorías que dicen, bueno, acá hay una realidad social que es injusta y yo la voy a cambiar. Sucede con otras teorías sociales, sucede con otras teorías económicas, ¿sí? Hay una realidad que yo digo, bueno, hay sujetos que oprimen a otros sujetos, como decía el compañero recién por el chat, ¿sí? Hay algo de la dominación de ciertos sujetos que es ejercida por otros sujetos, hay algo de la expoliación de derechos que yo debo modificar. Y también son movimientos sociales militantes, feminismos y transfeminismos, ¿sí? Y les decía, hablamos de más de un feminismo, hay toda una teoría que estaría bueno que en algún momento, si tienen ganas, en otro momento también las pensemos, que son los feminismos populares, ¿sí? Que son corrientes feministas que han tenido emergentes en nuestra América, en países de nuestra América, que empiezan a decir, bueno, sí, claro, las mujeres, las identidades no binarias, somos oprimidas y sufrimos opresión, pero también hay otro tipo de opresiones, por ejemplo, las opresiones de clase. ¿Somos todas las mujeres iguales oprimidas en el patriarcado? Sí. ¿Hay mujeres más oprimidas que otras por otros condicionantes y otras opresiones? Sí. Por eso hablamos de interseccionalidad, ¿sí? ¿Qué es la interseccionalidad? Pensemos a los sujetos con sus múltiples opresiones. Sin lugar a dudas, el género es una de ellas, pero hay otras. Hay otras. Por ejemplo, la clase social, ¿sí? Bien. Y ahora sí, como les decía, vamos a aterrizar un cachito en las universidades nacionales. Si hay un colectivo, bueno, todavía seguimos usando esa palabra tan espantosa que es claustro, ¿no? Bueno, habría que ir repensando también y deconstruyendo el modo en el que hablamos en las universidades. Pero si hay un colectivo que viene empujando, afortunadamente, y como siempre sucede en todas las épocas históricas, es el colectivo estudiantil, ¿no? Aparece en los informes de CONIAU, aparece, la CONIAU es aquel organismo que viene a evaluar las carreras, no sé si lo conocen, aparece en las demandas militantes de los órganos gremiales, en los centros de estudiantes, en los espacios de gestión que trabajan para pensar políticas para los colectivos estudiantiles. Son ustedes los que le vienen diciendo a la universidad, es hora de incorporar en la agenda universitaria la perspectiva de género. Les decía hace un ratito, ¿no? Hay una agenda que viene siendo construida, los feminismos, tenemos presencia en las universidades, hace ya algo así más de 40 años, en los años 80 empezó el surgimiento de los estudios de género en las universidades, de la mano de las ciencias sociales, como les decía, y la agenda hoy en las universidades públicas existe, es bien palpable, y estamos trabajándola en todas las universidades, y ahí venimos en la UTN también dando pasos muy importantes que van modificando y transformando nuestra universidad y haciéndola más inclusiva.
transversalizando la perspectiva de género en todas las funciones universitarias, en la docencia, en la extensión, en la transferencia, en la investigación, en la gestión. La verdad que es un debate súper interesante para dar en el aula, allí donde ustedes cursan, ¿no? Bueno, ¿qué es transversalizar la perspectiva de género? ¿Es que existan espacios de género que impulsen políticas de género? Claro. ¿Es que existan unidades operativas o espacios en los que una persona puede ir a hacer una denuncia, una exposición? También. Pero es empezar a pensar la construcción de conocimiento con perspectiva de género. Con perspectiva de género. Y esto tiene que ser bien palpable en el aula, ¿sí? Bueno, después vamos a ver algunas imágenes. Nuestro modo de hablar, el lenguaje no sexista e inclusivo. Hemos aprobado en el último Consejo Superior, en el órgano máximo de gobierno de nuestra universidad, un manual de lenguaje inclusivo y no sexista, ¿no? Bueno, hay mucho debate en torno, hablando de prejuicios y de violencias. Vieron que hay personas que dicen, bueno, pero no hay que deformar el lenguaje, ¿no? Yo siempre me imagino como si el lenguaje fuera una especie de plastilina, que tiene que tener una forma y no otra. Bueno, no, el lenguaje no se forma ni se deforma, se va construyendo socialmente y con el impulso de los que tenemos en los distintos momentos históricos. Lo que sí tenemos que saber es que nuestro modo de hablar puede visibilizar, invisibilizar, incluso violentar a determinados colectivos. Democratizar el acceso. Siempre decimos, si hay algo fácil en nuestro país, en la universidad pública, es ingresar. Tenemos afortunadamente un sistema precioso de educación superior público y gratuito, con ingreso irrestricto, y así lo marca la ley. Lo difícil es quedarse, ¿no? Tenemos en nuestro país un porcentaje muy alto de deserción, y ahí es donde tenemos que revisar y apuntar, ¿sí? Un porcentaje de deserción que está medido, que sucede mayoritariamente en los primeros 3 años de vida de una persona estudiante en la universidad. Más del 70% de las deserciones se producen en los primeros 3 años. Bueno, ¿cuánto hay que trabajar en las universidades? ¿Cuánto hay que trabajar en conjunto con la educación media, con las escuelas secundarias, para seguir democratizando el acceso? ¿Cuánto debemos las universidades pensar? Bueno, ¿no? Y a veces parece como que se van como revoleando, bueno, no, pero vienen las personas mal formadas de la escuela secundaria, entonces la universidad debe solo atender estas cuestiones. Bueno, hay mucho ahí para revisar, y hay mucho para revisar en términos de género. ¿Qué cosas podemos hacer y qué cosas debemos hacer para seguir democratizando el acceso a esta preciosa política pública que en nuestro país es la educación pública y gratuita? Formación en género, lo dice la ley. Hay una ley que ustedes seguramente conocen, que es la ley Micaela, que dice todas las personas que estamos en los organismos públicos y en las universidades tenemos que formarnos en género y de manera permanente, ¿no? Como yo siempre digo, nadie se deconstruye con un curso con 2. La formación debe ser permanente. Y tener políticas claras para carreras generalizadas. Ahora vamos a hablar un cachito de eso, pero si hay algunas carreras que están bien generalizadas, son las carreras que están en nuestra universidad, las carreras vinculadas a tecnología, las ingenierías, ¿sí? Ni hablar de que debemos priorizar y tener políticas de salud y de cuidado con perspectiva de género. Ahí hay algo maravilloso que otra vez que llevan adelante los colectivos estudiantiles y que forman parte de este cúmulo de leyes que en nuestro país está vigente, que ustedes la deben conocer, es nuestra ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, que la ley dice que debe estar vigente en todos los sistemas educativos. Bueno, la verdad que está vigente en la escuela primaria, pública, en la escuela secundaria, en el nivel inicial, los jardines de infantes, etcétera, pero las universidades, ¿no? Otra vez ahí aparece esta idea de, ¿no? de que tenemos que seguir pensando y trabajando, que pareciera que a veces somos instituciones que están por fuera del sistema educativo, porque la ley dice que tiene que estar presente en todas las instituciones, y en el sistema de educación superior también. Bueno, si hacemos un corte por educación inicial, educación primaria, secundaria, educación superior, en el sistema de educación superior es donde menos implementada está la Ley de Educación Sexual Integral, que ya a esta altura hay también, no sé si se acuerdan, que
hubo un montón de debate en torno a la aplicación de la ESI, lo sigue habiendo hoy, pero ya sabemos todas las buenas cosas que ha traído la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, por el respeto a la diversidad, por la vivencia de la sexualidad. Digo, es una de las leyes maravillosas que están vigentes en nuestro país y que tiene que ver con esto, con las políticas de salud y de cuidado. Y para empezar a hablar un cachito de carreras generizadas, ¿no? Otro de los conceptos que está presente en la teoría feminista es la segregación. Hay segregación horizontal y segregación vertical. ¿Qué es la segregación vertical? Bueno, ahí está bastante claro. La segregación hace referencia a la vertical, a la distribución de posiciones jerárquicas en un mismo sector. Esa pirámide que está ahí representa la realidad de nuestro sistema de educación superior. Ustedes saben que en el sistema de educación superior estamos las universidades públicas y privadas, los terciarios, los profesorados, ¿no? Es aquello que sigue, el grado, el posgrado, el doctorado, es aquello que sigue a la escuela media, ¿sí? Bien, acá vemos claramente que hay una concentración de varones en los cargos superiores, mientras que mujeres y diversidades ocupan cargos y categorías inferiores. Volviendo a la idea de género que habíamos trabajado hace un ratito, ¿hay manera de explicar esto por nuestra diferencia genital? ¿Tener vulva o tener un pene habilita a que esto suceda? Bueno, de ninguna manera, ¿no? Hay tanto ahí para seguir pensando en torno a esto que decíamos de la construcción cultural. Acá hay un nuevo corte, una distribución porcentual de cargos de autoridades superiores según categoría y género. Ustedes saben que en nuestro sistema de educación hay rectorías y hay presidencias, así se llaman en las distintas universidades. Bueno, de las 57 universidades nacionales van a ver lo que está pintado de amarillo, cuántas personas son rectores y rectoras en cada caso, ni hablar si pensamos en diversidades, ¿no? Todo lo mucho que hay para trabajar, por eso decíamos, esto de, bueno, en la universidad esto no pasa, en la universidad ya estamos, ¿no? Avivadas y avivados, y ya manejamos, y entonces, no, bueno, de 57, 7, ¿no? Cifras del año 2021. Bien, y acá hablamos de segregación en términos horizontales. ¿Hay carreras generizadas? Bueno, seguramente algunas y algunos de ustedes estudian en la UTN y lo ven en los pasillos, en las aulas, digo, ¿no? Esta otra idea que tiene que ver con las brechas de género, que llamamos paredes de cristal, que hacen que muy pocas mujeres y diversidades opten por carreras que se asocian a ámbitos profesionales que están determinados, casi muy condicionados por roles de género. ¿Qué cosas esperan de nosotras, nosotros y nosotres a partir de cómo se nos ve y cómo se nos define? Es la gran pregunta que tenemos que hacernos. Digo, el otro día charlábamos con Valentina, que es la primera graduada trans, mujer trans de nuestra universidad, hicimos un conversatorio muy precioso, y ella decía, bueno, sin lugar a dudas, cuánto hay que trabajar por seguir deconstruyendo la mirada, por ejemplo, en los espacios profesionales de la ingeniería. ¿Cuánto hay allí de prejuicio y de construcción cultural? Y se sigue pensando que es una carrera para hombres. Y dentro de hombres, digo, ¿no? Toda la idea y la construcción que tenemos también de las masculinidades. Porque, ojo, porque no es para cualquier hombre, ¿no? Es para un hombre que se comporte de esta manera, que sea dominante, que tenga un ejercicio de lo público habilitado, ¿no? Que tenga habilidades incluso que tendrían que ver con su fuerza física, dobles comillas, digo, no hay una idea ahí muy marcada que hace que sean muy pocas mujeres y diversidades las que eligen estas carreras. Podríamos hacer el mismo ejercicio al revés, podríamos pensar en las carreras que están orientadas a los cuidados. Me refiero al magisterio, me refiero a la enfermería, digo, ¿no? Carreras que están orientadas al cuidado de otras personas. Bueno, son carreras feminizadas. Hay que hacer el mismo ejercicio, ¿no? Porque, digo, las políticas para desgenerizar las carreras tienen que pensar al sistema universitario en su conjunto.
Pese a esto que les estaba diciendo recién, que muchas más varones eligen, digo, por este corte binario, ¿no? Tenemos ahí que seguir mejorando nuestras mediciones, eligen nuestras carreras de ingeniería o de ciencia y tecnología. Bueno, somos más mujeres quienes estamos en el sistema universitario, más mujeres que varones. Y lo mismo sucede en la docencia. Somos más mujeres en la docencia que varones, ¿no? Digo, para seguir problematizando este número. Y acá vamos a nuestros datos en la UTN, ¿no? Sin lugar a dudas somos una universidad súper masculinizada, incluso un cachito más que otras. Hay más o menos, digo, esto es un dato que se repite en las universidades que ofrecen carreras de ingeniería, de licenciatura, de las carreras STEM, ¿no? De ciencia, tecnología, matemática, ingeniería. Bueno, estamos un cachito más arriba, incluso. Hay un 78%, digo, me vuelvo a pelear con este corte, ¿no? Bien de binomio, estamos trabajando en la universidad para dejar de medir masculino o femenino, son los datos que tenemos por ahora. Hay un 78 versus un 21, ¿sí? Como números generales. Si vamos a las personas graduadas, estos son nuestros datos. Una cosa positiva para contarles, de las personas que se gradúan, digo, para decirlo de este modo, tenemos estos datos que son bien alarmantes en torno a las personas que ingresan a la universidad y las que se gradúan, pero las mujeres nos graduamos más en la UTN que los varones, ¿sí? Del porcentaje de mujeres que ingresan a la universidad, en proporción se gradúan más. Quiere decir que hay algo que está bueno en nuestra universidad que sucede, que una vez que logramos romper esa barrera e ingresar a la UTN, permanecemos más, en términos de permanencia y egreso, permanecemos más. Pero bueno, es un aliciente, pero también es un dato que nos obliga a seguir pensando y repensando nuestras construcciones. ¿Por qué? Como decíamos antes, porque hay un cúmulo de situaciones de violencia simbólica, hay un cúmulo de situaciones del día a día, de nuestra vida cotidiana como estudiantes universitarios que terminan por condicionar la presencia de determinados colectivos en la universidad. ¿Sí? Es un debate bien de época bien de época. Bien, ¿por qué transversalizar la perspectiva de género? Está súper medido, Si yo no tengo desde la universidad una mirada que contemple estas diferencias, esta cosa desigual que traemos las personas a partir de nuestra identidad de género, si yo no lo tengo presente cuando estoy en un aula siendo profe, si yo no lo tengo presente a la hora de compartir un espacio de estudio con otros compañeras, compañeros estudiantes, si yo no miro de ese modo, lo que voy a hacer es seguir profundizando esa situación que ya existe. ¿Qué debo hacer yo? Mirar con anteojeras, mirar con lupa, advertir que hay situaciones que nos condicionan, que decíamos antes, esto de mirar las múltiples opresiones de manera interseccional, y el género es una de ellas. Yo no puedo desconocer que eso sucede, porque tengo que pensar políticas públicas para revertirlo, porque si nosotras y nosotros decimos queremos una universidad cada vez más inclusiva, sin lugar a dudas que la perspectiva de género debe ser central en la construcción de las agendas, ¿sí? ¿Y qué significa que una actuación tenga enfoque de género? Pensémoslo en cualquiera de las cosas que hacemos en la universidad. Pensemos cuando estamos estudiando, cuando estamos leyendo un material, pensemos un trabajo en equipo en el aula, pensemos una práctica profesional, pensémonos como personas graduadas, si es que ya lo estamos, digo, ¿no? Bueno, tenemos que tener un diagnóstico inicial acertado, tenemos que ver que hay puntos de partida disímiles en los que se encuentran varones, mujeres, identidades no binarias, tenemos que saber, recién decía el compañero que tenía militancia por fuera de la universidad, que si yo tengo una política de transferencia, de extensión, de militancia barrial, si yo implemento una política, tengo que saber que si no estoy mirando con las anteojeras de género, eso va a beneficiar, no va a beneficiar a un conjunto de personas, y que si sí lo hago, si sí miro con anteojeras de género, voy a beneficiar directamente a una población que entiendo que está siendo oprimida. ¿Sí? Ana,
Te desmuteaste. Ahí va. ¿Sí? Ahí Bueno, está. bueno. Y otra vez, hay distintas necesidades, distintos intereses de las identidades sexogenéricas, distintas situaciones de partida, y tenemos que tener el objetivo colectivo de ir eliminando esto que se constituyen como barreras, ¿sí? Bien, hay mejoras en la calidad institucional de las universidades públicas, sin lugar a dudas. Hay mejoras en la gestión de una universidad, hay mejoras en la gestión de las representaciones gremiales, de los centros de estudiantes. Aumentar la representatividad tiene que ver, como decíamos hace un rato, en el reconocimiento de derechos, tiene que ver con esta idea. Y hay una reducción de las asimetrías que existen de manera concreta. De manera concreta. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que si no estamos convencidas y convencidos y convencidas, sepamos que vamos a hacer una universidad mejor, que vamos a hacer una universidad más justa, más solidaria, más equitativa, y que va a respetar más esta idea que tenemos, ahí sí, todas, todos y todas, quienes estamos a favor de la educación pública, porque ojo también que dentro de los discursos de odio y negacionistas en nuestro país, más en este momento que estamos atravesando un escenario electoral, hay mucho discurso también en contra de la universidad pública, ¿no? Ojo que no es todo lo mismo y que no da todo igual. Nuevamente, ¿cuáles son nuestras herramientas conceptuales para pensar la transversalización de la perspectiva de género? Bueno, la inclusión y la interseccionalidad, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que hacer para que las barreras de género, las barreras de clase, las barreras étnicas, las barreras vinculadas a las personas en situación de discapacidad dejen de ser estas barreras? Bien, para seguir un cachito, les decía, no para hablar de las leyes, pero sí para que sepamos todas las leyes que están vigentes a nivel nacional e internacional. Hay esta que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es del año 1979, que está vigente, que es uno digo, la Argentina adhirió en 1985, digo, ¿no? Hay leyes que marcan la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, 1994. La Ley de Protección Integral a las Mujeres del año 2009, que habla de la violencia contra mujeres y diversidades en los ámbitos públicos y en el privado. Digo, acordémonos que hace muchísimos años no era posible, por ejemplo, condenar la violencia en las situaciones privadas. ¿Se acuerdan que se decían, bueno, esto es un tema de las casas, de los matrimonios, ahí no nos podemos meter? Bueno, el Estado sí se mete, afortunadamente, y empieza a normar y a regular algo muy importante, además, que son las violencias perpetradas desde el Estado mismo. Hablábamos hace un rato de las fuerzas policiales, ¿no? De las fuerzas represivas del Estado. Voy a leer un cachito del chat. Digo, y todo ahí lo que hay para trabajar también, ¿no? Qué ganas de poder ayudar y promover. Bueno, vamos, Teresa, digo, claro, me alegro mucho además que les motive, la verdad, porque bueno, un poco se trata de eso, ¿no? De seguir trabajando allí donde entendemos que podemos ayudar y que podemos llevar acciones, ¿no? Y otra vez, tiene que ver con esto del ser universitario. ¿Qué es ser universitario? ¿Para qué nos estamos formando en la universidad pública? Tiene que ver con el esfuerzo individual y personal, claro, nuestras horas de estudio, nuestras horas silla, nuestras noches sin dormir, pero sepamos que en la universidad pública siempre hay un esfuerzo colectivo, hay un trabajo colectivo, hay alguien que vino, nos prendió la luz del aula, nos limpió el escritorio que estaba sucio, hay un profe que vino y vino a trabajar, y es un trabajador y una trabajadora, y hay una sociedad que sostiene con sus impuestos la universidad. Por eso es tan importante, y yo me alegro muchísimo que esto nos motive y que, como acá dice Germán, desde lo discursivo, ¿no? Porque parece que lo que decimos no importa. Sí importa, sí importa. Antes se decían crímenes pasionales, exactamente, aún hoy se siguen diciendo crímenes pasionales, ¿no? Si hiciéramos el ejercicio espantoso de ver televisión, espero que ustedes no cometan semejante cosa, digo, se dice cada barbaridad y cada cosa que, digo, ¿no? Y otra vez, como si hubiera algo de la pasión y del deseo y del empuje del deseo, que es algo maravilloso en nuestras vidas,
que nos llevara a tener crímenes de odio, ¿no? Claro, ni hablar que es así. Bien, estábamos en las leyes. Bueno, estas leyes que están vigentes en nuestro país, hablábamos de una del 2009, que terminaba por sancionar los crímenes que se cometían desde el Estado y que tipificaban las violencias, ¿no? Los tipos de violencias contra mujeres y diversidades. Violencia física, violencia simbólica, violencia política, violencia institucional, violencia económica, psicológica, ¿no? Violencia obstétrica, violencia contra las mujeres y diversidades en los espacios públicos, violencia contra la libertad reproductiva, ni hablar de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Cuánto debate, ahí sí, ustedes son jóvenes, pero esa la vivieron de cerca, cuánto debate hubo en torno a que el Estado, otra vez, ¿no? Como decía el compañero, aparece esta idea de lo privado, bueno, ahí no, porque hay un cuerpo, porque hay una definición, bueno, sepamos, y ahí sí las ciencias sociales somos bien antipáticas, que nuestras decisiones tienen que ver con nuestro uso de la libertad, pero sepamos que están muy condicionadas por nuestros entornos, por la situación política del país de momento, por nuestras culturas, por la historicidad, ¿no? A nosotros nos gusta pensar que nuestras decisiones son nuestras, ¿no? Y que algo, ¿no? De la elección de la carrera que tiene que ver conmigo, con mis gustos y mis deseos. Sí, pero no. Sí, pero estamos condicionadas y condicionados por las sociedades en las que vivimos. Por eso es tan maravilloso esta idea, ¿no? Que decía la compañera recién, de motivarnos, porque todo en términos sociales puede ser modificable, nada es natural. Es una idea muy valiosa esta, ¿no? No hay nada en nuestras sociedades, nada en nuestra cultura que sea natural o antinatural. Todo es, afortunadamente, modificable. Identidad de género, una de nuestras últimas leyes, ¿no? Que tienen que ver con esto, con la vivencia interna individual del género. Esta necesidad, como decíamos recién, de encasillarnos, bueno, por nuestra orientación sexual, por cómo nos vestimos, bueno, ¿vos qué sos? ¿Sos mujer, hombre? Bueno, no, basta de esto, ¿no? Basta de mirarnos a partir de lo que nos gusta, de quiénes nos gusta, de cómo nos vestimos, vivimos. La identidad es dinámica, compañeros, la identidad es dinámica y así la tenemos que vivir. Tenemos que tener una identidad acorde a quienes somos y a quienes queremos ser, y quienes queremos ser no siempre se parece en los distintos momentos de nuestra vida. El DNI no binario, y sobre esto muchísimo para hacer, ¿no? Una maravillosa ley de nuestro país que reconoce la identidad de género por fuera del binomio masculino-femenino. Leyes, como decíamos recién, la del matrimonio civil igualitario, la ley Micaela, la interrupción del embarazo, y en nuestra UTN algunas de las normativas vigentes. Nos rige en la universidad un protocolo contra la violencia de género, contra las violencias de género. Es una ordenanza aprobada por unanimidad en nuestro Consejo Superior, que le dice a la universidad y a todos nosotros que tenemos que actuar. Ante situaciones de violencia y discriminación de género, orientación sexual, vivencia de la sexualidad, para erradicarlas y prevenirlas. Y ahí estamos todos juntos para trabajar en esto. ¿Cuáles son las finalidades? Generar espacios de confianza, establecer pautas y procedimientos de la universidad y de la facu para evitar la violencia y la discriminación, asesorar, orientar, poner a disposición de las personas en situación de violencia, contención, acompañamiento, hacer actividades de formación, capacitación, difusión, etc. No revictimizando, guardando la confidencialidad, guardando el respeto, asesorando y trabajando de manera corresponsable. ¿Y quiénes estamos? Todas, todos y todes. Las personas funcionarias, las personas docentes, no docentes, estudiantes, cualquiera sea su situación, los terceros y las terceras que actúan con la universidad, institutos, organizaciones, etc. Acá les contaba que una de las últimas aprobaciones fue el Manual de Lenguaje Inclusivo y No Sexista que rige en nuestra universidad, que yo no sé si lo tienen, pero si no lo tienen estaría buenísimo que lo tengan. Es un manual hecho bien a modo de manual, con herramientas prácticas para que empecemos a hablar y escribir en términos de lenguaje inclusivo y no sexista. No sé si, ahí tienen el QR para descargarlo, pero digo, si después podemos compartirlo, sería maravilloso. Ahí Ana, Juliano, con los compañeros que están hoy,
porque además está publicado y editado como uno de los materiales de nuestra universidad por la editorial, pero bueno, ahí hay algo de lo que nos proponemos en este año tan particular para la Universidad Tecnológica, porque cumplimos 75 años desde la creación de la Universidad Obrera Nacional, en agosto de este año. Bien, nuestro curso, que ahí decía algún compañero de Bahía Blanca que estuvo en la charla, hablamos de esto también, ¿no? Tenemos un curso obligatorio, estamos trabajando en conjunto con las Secretarías de Asuntos Estudiantiles de la universidad, con los compañeros de la FUT, para implementar formaciones en género en los colectivos estudiantiles. Hay una resolución, la 1150, que nos obliga a todos a transitar espacios de formación en géneros y diversidad. Estamos trabajando también con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en algunas de estas alternativas. Y para terminar, yo quería que también, con todo lo que estuvimos trabajando hoy, ahora me gustaría escucharlo, si tienen preguntas, consultas, reflexiones, comentarios o lo que surja. A mí me gusta siempre pensar esta idea del pacto social, ¿no? ¿Qué cosa, como les decía antes, y creo que es un tema bien de época, qué cosas están permitidas y están adentro y están contenidas dentro de este pacto social? ¿Quiénes estamos, no? En este pacto social democrático. Bueno, ni hablar de los tres poderes del Estado, de este régimen político institucional que nos rige en nuestro país, esta idea de grupos de crianzas, de familias, las instituciones educativas, las socioculturales, el mundo del trabajo, las instituciones religiosas, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con todo esto? ¿No? ¿Por qué son importantes las instituciones sociales en nuestro país? ¿Por qué es importante definir y redefinir y volver a definir el pacto social? Bueno, porque allí se socializan valores, porque allí se establecen modos de creer, de pensar, roles sociales de género, jerarquías sociales, ¿no? Y ahí al costado, medio salido del círculo, me quedó, ¿qué es la libertad de expresión? ¿No? ¿Qué es la libertad de expresión versus la falacia, ¿no? de la libertad de expresión? ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Qué es la libertad? ¿No? Un concepto tan precioso que ha trabajado en la filosofía desde tiempos inmemoriales y que otra vez, nuevamente, es necesario definir, ¿no? ¿Qué cosa es la libertad de expresión? Y de qué modo podemos trabajar en esto que llamamos, esto que podemos ver como el pacto social. Mucho para hacer, mucho para trabajar. ¿Cómo lo logramos? Bueno, de manera corresponsable entre todos quienes estamos en la universidad. Otra vez, definamos qué es el ser universitario, qué es ser universitario, universitaria, ¿no? Jerarquicemos, sin lugar a dudas, los espacios de género, trabajemos en una gestión con perspectiva de género y fundamentalmente eduquémonos en la igualdad, eduquémonos en la libertad, sí, eduquémonos en el respeto por la diversidad. Bueno, de mi parte, hasta acá. Muchísimas gracias a todos y obviamente quedo atenta a lo que quieran que conversemos. Muchas gracias, Gaby. Muy lindo. ¿Alguno tiene una pregunta? Gracias, Yani. Creo que sí que queda grabada la clase, ¿no? Sí, queda grabado, obviamente. Sí. Bueno, muchas gracias, ¿Alguna Germán. cosa que quieran hacer? Damos unos minutos para que resuelvan sus dudas. Gracias a ustedes, Yo quería compañeros. preguntar simplemente si hay algún lugar donde podamos seguir lo que haces, alguna red social, algo así. No queda Sí, acá nomás y seguimos aprendiendo, ¿no? por supuesto. Yo, Lucas, estoy a disposición. Digo, a mí, siempre pienso los espacios del aula, porque soy profe hace muchos años, como espacios de militancia. O sea que Juliano, Ana,
Julieta, saben que conmigo pueden contar en cualquier espacio, digo, para cualquier charla, para tomarnos un mate, para seguir pensando juntos. Yo tengo, digo, un tímido Instagram, porque la verdad que hace muy poco que estoy transitando el mundo de las redes sociales, que después se los paso, como para que sigamos en contacto por ahí. Hay mucho que estamos haciendo en la UTN, bueno, muchas gracias, José. Hay mucho que estamos haciendo en la UTN y bueno, tratamos ahí de mostrar esto que venimos haciendo, venimos dando pasos importantes, o sea que sí, después es Gavic Marino, con I latina, insisto, no es gran cosa, todavía no me sale muy bien eso de las redes sociales, pero bueno, ahí tratamos de ir compartiendo lo que venimos haciendo. Sí, también para agregar, también en el Instagram subir casi todas las actividades que se realizan, así que ahí también pueden seguir, a pesar de que también hay otras actividades, pero también están vigentes, ¿no? Gracias, Lucas. Un abrazo desde Chaco. Muchas gracias. Bueno, si me quedan preguntas, vamos finalizando. Bueno, gente, a disfrutar del sábado entonces, que queda un fin de semana precioso por delante. Ustedes seguramente van a empezar su receso invernal, merecidísimo descanso.